Bien, ya demostramos recién el seno de la suma de dos ángulos aplicando esta construcción y vamos a demostrar ahora que el coseno de la suma de dos ángulos es el producto de los cosenos menos el producto de los senos. Vamos a basarnos en la misma construcción. Entonces, acá tengo un triángulo que tiene como ángulo de referencia a beta más alfa, alfa más beta. Yo necesito el coseno de alfa más beta. Entonces, vamos a mirar en este triángulo cómo expresaríamos el coseno de alfa más beta. Entonces, el coseno de alfa más beta va a ser cateto adyacente, que es AD, sobre hipotenusa, que es AB. Ahora, yo acá tengo solamente una razón y acá veo que tengo una diferencia, tengo una resta. Entonces vamos a ver de qué manera puedo trabajar a esto para que me quede una resta. Y por ejemplo, a este segmento AD lo puedo expresar como la diferencia entre AF, que es todo esto largo, menos FD. Entonces vamos a escribir eso. En vez de escribir AD, vamos a escribir AF, que es todo el segmento largo, menos DF. Todo esto sobre la hipotenusa, que es AB. Bien, tengo la diferencia, pero tengo solamente una diferencia arriba, así que me conviene distribuir el denominador para que me quede así más parecido a esto. Una cosa que se resta de la otra. Entonces me va a quedar AF sobre AB menos DF sobre AB. Ahora bien, de la misma manera que nos pasaba con el seno, nos vamos a encontrar con que AF es todo esto, ¿sí? Que es un cateto de este triángulo. Y AB es todo esto que podríamos pensar que es o la hipotenusa de este triángulo o la hipotenusa de este triángulo. Pero de ninguna manera está conectado con AF, que es todo esto largo. No tienen un lado en común. Entonces, lo que me conviene hacer es introducir a la ecuación algún segmento que sea un lado en común entre esos dos triángulos que contienen a AF y a AB. Entonces miro y lo que tienen en común es este lado, AE. Entonces ese es el que me conviene introducir. Repito, esto es porque generalmente en este punto ocurre que nosotros estamos metiendo un elemento extraño y no se entiende por qué. Y cuando uno no entiende por qué, te hace dudar, porque decís, de todos los segmentos que hay, ¿cómo sé cuál es el que tengo que meter? Bueno, repito la lógica. Yo quiero tener dos triángulos rectángulos que se relacionen entre sí. Esto es un lado de este triángulo, AB es un lado de este rectángulo, y el lado que tienen en común es este. Entonces ahí sí voy a conseguir que se relacionen. Por eso lo voy a introducir a la fórmula. ¿Cómo lo introduzco? Para que no se altere tengo que multiplicar y dividir por lo mismo. Entonces me va a quedar AF sobre AB y multiplicamos por AE y dividimos también por AE. ¿Sí? Son todos segmentos. La fórmula me dice menos DF sobre AB. Pero DF es este pedacito. Y este pedacito no es un lado de ningún triángulo, ¿no? Es un lado de este rectángulo. Entonces, lo que observo es que DF es igual a C. ¿Por qué son iguales? Porque son lados opuestos de un rectángulo. Por lo tanto, son iguales. Entonces, vamos a aprovechar esa igualdad
Y en vez de escribir DF, acá vamos a escribir CE sobre AB. Ahora tengo CE, que es este lado, y tengo AB, que es esto. Otra vez, la lógica es que necesito introducir a la fórmula un lado en común. Un lado que haga que se relacionen con dos triángulos. Y bueno, AB es la hipotenusa de ABE. Y CE es el cateto opuesto de BCE. El lado que tienen en común es BE. Entonces vamos a introducir BE multiplicando y dividiendo. Y ahora nos quedaron dos razones que se están multiplicando y acá otras dos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. AF sobre AB ya dijimos que no es nada y AE sobre AE es 1, o sea que no me sirve. Pero si lo trabajo cruzado, AF con AE, miramos en el gráfico. AF es el cateto adyacente a este ángulo alfa, en este triángulo AEF. Y AE es la hipotenusa de ese mismo triángulo. Entonces, adyacente sobre hipotenusa es el coseno de alfa, que era el ángulo de referencia para ese triángulo. Vamos a la otra, AE sobre AB. Acá después es muy fácil acordarse que se multiplican cruzados, o se dividen cruzados. AE sobre AB. AE es este segmento, que es el cateto adyacente de este triángulo ABE. Y AB es la hipotenusa de ese mismo triángulo. Y estamos usando como ángulo de referencia a beta. Por lo tanto, va a ser el coseno de beta, adyacente sobre hipotenusa. Nos vamos a la siguiente. CE sobre AB ya vimos que no era nada, pero si hago CE sobre BE, CE es el cateto opuesto a este ángulo alfa y BE es la hipotenusa en este triángulo BCE. Entonces, opuesto sobre hipotenusa es el seno. Así que CE sobre BE va a ser el seno de este ángulo, que es un ángulo alfa. Y nos queda por último BE, que es esto, sobre AB. Entonces se relacionan esos dos lados como respectivamente cateto opuesto e hipotenusa de un triángulo rectángulo con ángulo de referencia beta. Entonces me queda opuesto sobre hipotenusa es el seno de beta. Lo único que nos falta es pasar en limpio todo esto y nos va a quedar que el coseno de alfa más beta es el coseno de beta por el coseno de alfa, o al revés, ¿sí? Por propiedad conmutativa da lo mismo como queden, menos, sí es importante que el producto de los cosenos tiene que restarse al producto de los senos. Seno de beta por seno de alfa. Y esto era lo que queríamos demostrar.